Muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín Coloma, miembro y maestro de la Iglesia Cristiana Fuente de Restauración y CRISFRE. En esta sección seguiremos revisando lecciones de eclesiología. Recordemos que la eclesiología corresponde al estudio de la doctrina de la Iglesia. En otras palabras, la eclesiología es una rama de la teología sistemática que estudia lo que la Biblia en su totalidad nos enseña sobre la Iglesia el día de hoy, en nuestros días. En este capítulo comenzaremos estudiando los conceptos de pureza y unidad en contexto de la comunidad cristiana. Sin embargo, antes de ahondar en el contenido propiamente tal de esta lección, pureza y unidad en la Iglesia, tal como versa el título, aprenderemos algunas generalidades o elementos básicos de los conceptos que vamos a tratar en estas sesiones: pureza, santidad y unidad. Cada una de ellas desde un enfoque individual para posteriormente aterrizarlo al contexto de la comunidad cristiana, la Iglesia. Porque con el fin de hablar de la pureza en la Iglesia, primero debemos discutir sobre la pureza por sí sola para poder entender de qué estamos hablando. Para cada uno de los siguientes conceptos aprenderemos la definición, la situación del concepto en el Antiguo Testamento y la situación de la idea en el Nuevo Testamento. Entonces, iniciaremos nuestra revisión de conceptos básicos o generales. Nuestra primera palabra a revisar, la que nos convoca el día de hoy, es pureza. ¿Cómo vamos a entender pureza? La pureza es una cualidad, un rasgo o componente de ya sea una persona o alguna cosa que contribuye a describir a ese alguien o a ese algo, por cómo es o es. En las Escrituras, la pureza no tan solo se aplica a personas, a individuos, sino también a objetos inanimados. Un fenómeno similar que acontece con el concepto de santidad, que no tan solo se aplica a personas, sino que también se puede aplicar a fechas, lugares, objetos. La cualidad de puro consiste en estar libre o exento de toda mezcla de cosas, no incluir ninguna condición, excepción o inmoralidad. Y algunas excepciones hablan de que la pureza es la cualidad de ser casto, de estar ajeno a la sensualidad. En conclusión, vamos a entender pureza como aquel que está exento de inmoralidad. Un concepto y tema muy relacionado con pureza es la purificación, un proceso por el cual alguien o algo alcanza pureza. Y este proceso consiste en la eliminación de las imperfecciones de la cosa en cuestión. ¿Cómo se presenta la idea de pureza en el Antiguo Testamento? En la ley mosaica se indicaban 4 maneras de purificarse de ciertas contaminaciones. Estas 4 maneras de purificación son las siguientes. En primer lugar, la purificación por haber tocado un muerto. La purificación de la contaminación secundaria a secreciones corporales. La purificación de la mujer tras el parto y la purificación de personas que padecían la enfermedad de lepra. En cuanto al primer punto, la purificación de la contaminación al tocar un muerto. A continuación le voy a citar unos fragmentos del capítulo 19 del libro de Números para poder ahondar en este tema. Dice así: todo aquel que tocare cadáver de alguna persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, de aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él,
inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Cuando alguien muera en la tienda, será inmundo 7 días. Cualquiera que tocare algún muerto, a espada sobre el campo, algún cadáver, hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Es interesante examinar este tipo de impureza en el Antiguo Testamento, en la medida de que nuestro Señor Jesús, siendo Dios encarnado, puro y sin pecado, se compadeció y actuó con misericordia a favor de personas menesterosas, aun cuando ello implicara que Cristo se involucrara en una situación contaminada por esta impureza ritual. Por ejemplo, al resucitar a la hija de Jairo, Cristo no fue detenido, no fue suprimido por la impureza ritual de un cadáver, sino que actuó en misericordia aún a pesar de ello. Los evangelios nos brindan muchos ejemplos de cómo Jesús se sobrepone a situaciones de impureza ritual, dando sanidad, salvación y perdón de pecados. Destaca que la sangre del Cordero de Dios es mayor a la sangre de machos cabríos para limpiar la impureza. En cuanto al segundo punto, debidas a secreciones corporales, en el capítulo 15 del libro de Levíticos nos cuenta que tanto la eyaculación o emisión de semen y la menstruación o sangrado por vía vaginal eran razones de impureza ritual. En Lucas 8 del 43 al verso 48 se nos ejemplifica nuevamente el punto anterior. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, que era ritualmente impura de acuerdo a la ley mosaica, destacándose que la purificación de Jesús es superior a cualquier impureza ritual previa. En cuanto a la purificación de la mujer de parto, lea conmigo Levítico 12 del 1 al 8. Allí el Señor le habla a Moisés, diciendo que una mujer, tras dar a luz, quedará impura por una semana, así como viene la impureza tras la menstruación. Y cuando se hubieran cumplido los días de la purificación de esa mujer tras el parto, llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero y un pichón, una tórtola como ofrenda por el pecado. Esto puede sonar familiar, y es que lo anterior, leído en la ley mosaica, se puede evidenciar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, cuando nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, Jesús, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Aquí Lucas, el médico, trae a colación lo dicho en Levítico sobre la purificación de la mujer tras el parto. Y vemos cómo María obedeció la ley y después Jesús fue circuncidado según lo prescrito en el Pentateuco. Y por último, el último proceso de purificación que nos habla el Pentateuco es respecto a la lepra. En él nos habla en el capítulo 14 de Levítico que aquel que tenía lepra debía presentarse al sacerdote y realizar un proceso con ciertos detalles que se describen en el capítulo 14. Como puente, podemos también leer Lucas 8 del 1 al 4, una sanidad de Jesús sobre un hombre leproso.
dice así: Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Este último ejemplo nos evidencia de que Jesús puede sobreponerse y la sangre de Cristo es más poderosa que toda impureza que pueda presentar el ser humano. Aquí el leproso era víctima de alguna enfermedad cutánea que ritualmente también le confería una carga espiritual y que debía rendir sacrificio continuo por dicha carga morbosa y también espiritual. Sin embargo, aquí Jesús le toca, le sana y le limpia con el poder de su palabra. Ya vimos la definición de pureza, definición de purificación, la presencia de pureza en el Antiguo Testamento, y ahora, como última sección, vamos a revisar el concepto de pureza en el Nuevo Testamento. Los fariseos y escribas, en los tiempos de Cristo y un poco antes, habían añadido muchas otras purificaciones a las 4 que revisamos previamente. Dentro de estas purificaciones añadidas, se describe el lavamiento de manos antes de comer, lavado de vajillas y platos, mostrando gran celo en estas cosas, en tanto que por dentro estos escribas y fariseos estaban llenos de extorsión y de iniquidad, como nos dice Marcos 7, del 2 al verso 8. Ellos vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo. También cumplen muchos otros rituales, como los que tienen que ver con lavar vasos, jarras y ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con manos impuras. Jesús le respondió: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Para concluir, ¿cómo vemos y vivimos el concepto de pureza en nuestros días? En el cristianismo, la purificación se extiende no a elementos rituales y a sacrificio de animales con derramamiento de sangre animal. La purificación se extiende al corazón humano, al alma y a la conciencia, por medio de la sangre de Cristo. Hechos 15:9 versa así: Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. En Santiago 4:8 dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Y por último, Hebreos 9:14. Pero la sangre de Cristo puede ser muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios
viviente. Hebreos 9:14 según la versión Palabra de Dios para Todos. A modo de resumen y de preguntas finales. ¿Qué entiende por pureza? ¿Qué significa purificación? ¿Cuáles eran las 4 maneras de purificarse en la ley mosaica? ¿En qué consiste la pureza en nuestros días? ¿Y qué relación hay entre Jesús y la purificación? Reflexiones sobre estas preguntas a modo de repaso y también medite sobre cómo usted puede vivir el concepto de pureza en la sangre de Cristo en su vida diaria. Esto ha sido la lección de hoy. Los espero para continuar nuestro aprendizaje y travesía en este estudio bíblico de la doctrina de la Iglesia. Bendiciones.